Luego de haber preparado nuestra superficie de forma mecánica con la lima y haber generado esta superficie porosa con micro retenciones, nos tenemos que preguntar para qué estamos haciendo estas micro retenciones o esta preparación de la superficie. Es para recibir una adherencia o una preparación química con un producto justamente químico específico para generar la primera lámina de pegajosidad o adherencia para el producto de refuerzo que vaya a colocar. Digo producto de refuerzo porque muchas personas me han preguntado si luego de esto va directamente un esmalte semipermanente. El esmalte semipermanente, por química y compatibilidad de todo esto, va a unirse a esta traba micromecánica que voy a generar entre las micro retenciones de la lámina y la capa de resina y preparadores que voy a colocar. De adherirse se va a adherir, pero no es un producto de refuerzo, es simplemente una pintura plástica, es un pigmento, lo cual yo en lo personal, Alejandra González, no lo recomiendo para el refuerzo y protección de la lámina unguial, por diversas razones que están descritas en mi Instagram, en el feed y en muchos otros temas que vamos a sacar en común cuando hablemos de esto. Por eso es muy importante el refuerzo de nuestra uña, tanto previo para una nivelación, un capping o unas esculpidas. El esmalte semipermanente no tiene las propiedades de refuerzo, sino de pintura plástica, no así como un gel de construcción, un poligel o un acrílico, que sí lo tienen en su estructura molecular final. Es mucho más resistente, se va a adherir a la uña natural y sobre eso vamos a esmaltar, pero nunca sobre la uña natural. Es una capa muy delgada que queda de esmalte semipermanente, lo dañamos demasiado cuando tenemos que removerlo y rehacerlo, y realmente es algo que no recomiendo en base a mi experiencia, mi investigación y mis estudios. Entonces, volviendo al tema de la preparación química, es muy importante saber que luego de la preparación mecánica con nuestras limas va a haber una preparación química. Esto en la parte práctica lo vemos perfectamente, pero en la parte química es muy importante saber que los productos químicos con los que vamos a realizarlo se dividen en dos grandes grupos. Los preparadores de la superficie, como los pH balanceadores, los nail prep o preparadores de uña, y los adher. Son diferentes nombres que tienen a nivel comercial, pero cumplen la misma función. Y cuando hablo de esto, estoy hablando de productos como este, que vienen en spray, súper líquidos, a veces con fragancia, donde si leemos los componentes aquí detrás, si bien cámara no me ayuda, ustedes pueden investigarlo y leerlos en sus propios nail prep o preparadores de pH, balanceadores de pH, perdón, preparadores de uña. Tienen alcohol isopropílico y acetona. Estos no son más que dos solventes de alto grado que producen la evaporación, o sea, generan la evaporación de todo contenido acuoso que tenga nuestra lámina unguial o nuestra uña natural. Entonces lo que va a favorecer es una deshidratación o una resequedad de la uña para estar libre de cualquier grasitud o de cualquier componente acuoso que vaya a interferir en la futura adherencia de nuestros productos de refuerzo. Básicamente lo que estamos haciendo es liberar esa superficie de todo lo que interfiera en una adherencia o en una durabilidad de calidad. Entonces el nail prep o pH balancing, como le llaman, que es alcohol isopropílico más acetona, lo aconsejo para aquellas pieles que sean grasas, sudorosas o mixtas. Aquellas pieles que sean normales o secas, considero que no es necesario deshidratar al extremo, ya que naturalmente lo tenemos. Si bien al pasar unos minutos del servicio, cualquier ser humano, cualquier piel comienza a elevar su temperatura por el ambiente, porque se está moviendo, porque el organismo es así, puede llegar a generarse una sudoración y un sebo extra que puedo llegar a limpiarlo. Está la posibilidad de limpiarlo o eliminarlo con un nail prep. El orden en el que se los he escrito es el orden en el que deberíamos colocarlo una vez identificada el tipo de piel. Luego tenemos otro tipo de productos químicos que se van a encargar de otra función más allá de lo que hemos visto en los preparadores específicamente. Aclaro esto porque realmente uno no puede reemplazar al otro ni cumple la función del otro, sino que son meramente complementarios y según el tipo de piel yo voy a elegir si coloco uno primero, el otro luego, o simplemente según el tipo de piel voy a colocar directamente el sistema adhesivo. Es decir,
prime bond. El sistema prime bond es la unión de estos dos productos. ¿Qué dos productos? El primer y el bonder. No son más que dos productos químicos que juntos van a formar una capa híbrida, una resina que va a formar el sistema justamente de adherencia o el sistema adhesivo para el producto de refuerzo que voy a colocar arriba. Todo este paso por paso es sumamente importante para que el producto se adhiera a mi uña, para que produzca durabilidad en mi servicio y para que proteja de microorganismos y conserve la salud de nuestra uña. Recuerden lo que habíamos hablado sobre el pH de la piel y de las uñas. Debía conservarse en pH ácido, en un pH de al menos 5,5 como es naturalmente en nuestra piel. Esto significa que es ácido. Y si es ácido, va a mantener un sistema, un medio, donde las bacterias no se van a reproducir y va a conservarse la salud de mi uña natural. Entonces, este sistema adhesivo es sumamente importante conocer de qué se trata cada uno de los componentes. Y esto voy a resaltarlo porque es un dilema, es un tema realmente de conversación de forma permanente entre mis colegas, alumnos y hasta clientas que se dan cuenta que en algunos lugares se los colocan o no, y de ahí los diferentes resultados que vamos obteniendo según lo que vamos utilizando. Entonces, cuando hablamos, retomando el sistema adhesivo, siempre vamos a colocar primero un primer o imprimante y un bonder o resina. El primer es básicamente, aquí lo voy a mostrar una marca que para mí es muy recomendada, pero bueno, más allá de la marca no es lo que quiero mostrar, sino que aquellas marcas que estén reconocidas van a tener una alta calidad de control y van a asegurar que este producto cumpla la función con la que dice que cumple. El primer es un acondicionador, básicamente acuoso, combinado con ácido metacrilato u otros ácidos. Y si estoy hablando de ácido, es porque estoy hablando de que voy a bajar el pH de mi uña y de mi piel si contactara a un pH ácido. Por ende voy a acondicionar la superficie y el ácido, como bien se lo escucha y uno se lo imagina, el ácido come la estructura química de la queratina dura de la capa dorsal. Si el primer con su ácido come o va como generando poros, se va incrustando, va acondicionando la queratina dura de la capa dorsal, es porque está favoreciendo a esas microretenciones que he formado con la lima inicialmente. Los canales de adherencia que yo hice con la lima a veces no son suficientes por el tamaño que tienen. Para generar una máxima adherencia, el primer se impregna, el ácido come muy levemente la queratina, la destruye en sus cadenas de carbono, hidrógeno, oxígeno, elimina todo componente acuoso y lo deja poroso y esponjoso, justamente como una esponja. Lo ha acondicionado o lo ha imprimado, como se dice. Cuando hablamos de que tiene ácido, porque aquí van a leer dos clasificaciones, tiene ácido o no tiene ácido. Cuando hablamos de que tiene ácido, estamos hablando de que tiene un alto porcentaje en ácido metacrilato. El ácido metacrilato es uno de los componentes bases de los cuales se forman justamente los plásticos, las resinas y otras sustancias que utilizamos en la cosmética. El ácido metacrilato sirve básicamente para retener, inclusive lo usan en tratamientos cosméticos para la piel, así que imagínense. Hay que tener mucho cuidado porque el ácido metacrilato en cierto porcentaje y con cierto control puede llegar a ser aprobado y no genera, digamos, malestares o provoca algunas afecciones a futuro. Y si está no controlado o es de una mala marca, por eso hablábamos de las marcas al principio, realmente puede llegar a generar un daño muy fuerte sobre la capa dorsal, que tanto hay que cuidar de nuestra uña natural, ¿sí? Puede llegar a dañarla y a causar alergias como dermatitis en la piel circundante. Entonces, muy importante la calidad. En algunos lugares se decía que no estaban aprobados, pero yo he leído algunos artículos sobre empresas que están aprobadas justamente por ANMAT o FDA a nivel internacional. Estas son entidades que regulan el control de los productos que salen a la venta, ¿no? Y que son utilizados en seres vivos. Si están aprobados, significa de que si uno los utiliza correctamente, no debería suceder nada, ¿sí? Entonces, ok. Esto cuando hablamos de con ácido, esta es la terminología que se utiliza. Con ácido estamos hablando de que tiene un alto porcentaje de ácido metacrilato. Cuando hablamos de que es sin
a los que llamamos primer sin ácido, normalmente en el comercio o directamente en el uso, en el sistema común del mundo de las manicure, le llamamos como primer solo y de repente decimos, bueno, con ácido o sin ácido. Si está en presentación el primer solo, como aparece en este envase, significa que tiene ácido. Pero cuando le llamamos primer sin ácido, no vayamos a confundir con bonder. Son dos sistemas adhesivos o productos totalmente distintos. El primer sin ácido se llama así, pero recuerden porque posee una mínima cantidad de ácido metacrilato y su mayor componente es el etilacetato. De esto toma apunte porque es el etilacetato, ya no es el ácido metacrilato. Es un solvente mucho más suave y está como disminuido con agua. Por lo general, los fabricantes generaron o fabricaron o elaboraron este producto, el primer sin ácido, entre comillas, es porque es sin tanto ácido metacrilato, pero tiene ácido etilacetato, que es otro solvente, que es utilizado, justamente lo fabricaron para ser usado en pieles más finas, más sensibles, aquellas que son más secas y que pueden ser más permeables. Entonces, si usamos el primer con ácido, el que tiene ácido metacrilato, que lógicamente es un poquito más fuerte, podríamos llegar a generar una quemadura química en este tipo de pieles. En las pieles que son finas, hipersensibles, en las mixtas que les acabo de nombrar, es por eso que tenemos tantas alternativas. Entonces, cuando a mí me preguntan tal o cual producto es mejor o peor, sino que no es mejor o peor. Cada producto se va adaptando a las necesidades del cliente. Cuando hablábamos también de los preparadores, retrocediendo un poco, habíamos hablado de que lo usábamos más en aquellas pieles que son más grasas, en aquellas que son con hiperhidrosis, o sea que son muy húmedas. Entonces necesitamos deshidratar un poco más la uña y la piel circundante, todo lo que es el sistema unguial, necesitamos conservarlo un poco más seco para que justamente la adherencia de nuestros productos que vamos a colocar en el futuro perdure un poco más, para que se adhiera un poco más, para que conserve un pH ácido libre de que se generen microorganismos y así todo con el verdadero fin y el único objetivo de conservar la salud de nuestras uñas mientras aplicamos productos artificiales. Ok, cuando hablamos de bonder, estamos hablando de un producto, recién hablamos de primer con ácido y el bonder, me extraña porque con mis seguidoras y las chicas, las colegas que nos hablamos de diferentes lugares del mundo, algunas me han manifestado que no saben que existe este producto. Realmente es una sorpresa para mí porque les cuento, bueno, yo, Alejandra González, estudié 3 años en la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Cuyo, acá en Mendoza, Argentina. Es una realidad de que son conocimientos verdaderamente con fundamentos científicos. Luego me pasé a la Facultad de Medicina, pero estos conocimientos están asentados, están verificados, están registrados en libros científicos, donde si ustedes consultan o tienen algún familiar, amigo, o quisieran hablar o con alguien, o investigar simplemente en Internet, el sistema Prime Bond no es algo que inventé yo, es algo que estudié, es algo que realmente existe, y el bonder es un enlazador. Este producto cumple una función totalmente distinta a la del primer. El bonder es justamente como dice su significado en inglés, bond o bonder, es un enlazador, es un vínculo y proporciona fuerza a través de su contenido resinoso. Al contactar con el aire, cuando nosotros lo abrimos van a ver que es como súper líquido, tiene un olor particular. Al contactar con el aire se va evaporando la porción acuosa y se empiezan a conectar, a concentrar y a conectar, a unir los polímeros elásticos de las cuales está formado este producto. Entonces impregna la superficie porosa, ¿sí? Empieza a impregnar esa superficie porosa de la cual está preparada con el primer que habíamos hablado anteriormente, le empieza a impregnar y forma una malla elástica, una malla plástica. Esto lo estamos hablando como si lo viéramos a un microscopio, ¿no? Que rellena esos poros generados por el primer. Entonces, al tener esos polímeros y esas fibras orgánicas compatibles con la queratina de la uña, más que se incrusta en esos poros, empieza a formar una capa que se llama inhibida o capa de inhibición. Al contacto, como les dije, con el aire, con el oxígeno, repito, se evapora. Deja esa malla elástica, esa malla resinosa, esa malla orgánica, plástica, entre los poros que dejó el primer y forma una capa inhibida. Forma una capa inhibida con el oxígeno por arriba, porque queda como pegajosa. Es a propósito esa capa pegajosa, resinosa, de la cual venimos hablando. Y por debajo, con el primer, va a formar una capa híbrida. No confundamos, ¿sí? La capa inhibida es por arriba, al contacto con el oxígeno, serían los puntitos azules. Capa inhibida, pegajosa, al contacto con el oxígeno quedan expuestos como dientes las mallas de polímero, la malla elástica.
Y por debajo, esos mismos dientes de malla polimérica o de malla plástica se unen a los poros que generó el primer en la queratina de la uña. Espero que me sigan hasta acá porque, bueno, igual tienen los videos para retroceder, pero espero que me sigan porque realmente es simplemente evaluar cómo se van uniendo químicamente y a modo de engranaje físico en las capas más profundas con la uña natural. Es muy importante saber que el bonder, al ser un enlazador, una resina, una malla de polímeros plásticos que tiene alta compatibilidad con la queratina, no contiene ácido. Es decir, no tiene acá ya nada que ver el ácido, porque el ácido lo provee el primer que colocamos primero. Entonces, hasta aquí es muy, pero muy importante que sepan lo siguiente.